Muy buenas tardes, es un gusto poder saludar a todos mis hermanos, mis amigos, familiares, compañeros. Estamos iniciando con esta nueva temática de sermones que estaremos lanzando a partir de hoy, así que siéntanse todos muy bienvenidos a este primer sermón que se titula Lealtad Suprema. Así que siéntanse todos muy bienvenidos y que la compañía de nuestro Dios pueda estar en nuestro medio. Vamos a comenzar nuestro sermón de esta tarde con una historia que me gustaría contarles para introducir el mensaje. Así que les voy a pedir que pongan toda su imaginación disponible para que esta historia pueda ser de beneficio para cada uno de ustedes. Así que comencemos. Imaginémonos que nos encontramos en un reino de la época medieval donde existían los tronos, donde existían los caballeros, donde existían los príncipes y las princesas. Resulta ser que en este reino la princesa había llegado a la edad suficiente para adquirir esposo. Así que quien iba a elegir a su esposo era su padre, el rey. Pero este rey, al igual que cualquier padre, quería que el mejor hombre, la persona mejor, la más indicada, la mejor capacitada, tenía que ser el marido para su hija. Así que este rey mandó traer a todos sus súbditos y les dio la orden de que llevaran un mensaje especial a todo el reino, que este mensaje se colocara en cada puerta de cada casa del reino, en cada rincón del reino, y que ningún hombre fuera excluido de esta convocatoria. Así que todos los súbditos del rey llevaron este mensaje a cada rincón del reino, y este mensaje únicamente decía que se tenían que presentar en el palacio real cierto día. Finalmente se llegó la hora y el día indicado para que todos aquellos que estuvieran interesados en casarse con la hija del rey llegaran al palacio real. Ese día, como era de esperar, todo mundo, todo soltero de ese reino, todo hombre quería casarse con aquella hija hermosa del rey. Dentro de esa fila se encontraba nuestro personaje principal de esta historia. Este hombre estaba ahí formado en aquella fila, nervioso. Quería saber qué era lo que tenían que hacer para casarse con la hija del rey. Este hombre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero al rey se le ocurrió una idea muy interesante, muy especial. Y resulta ser que le pidió a sus súbditos que por favor le dieran a cada uno de los participantes una semilla y la colocaran en sus manos. Así que cada uno de los participantes puso sus manos y una semilla fue colocada ahí. Cuando todos tuvieron su semilla, el rey se dispuso a explicar cuál era el reto que tenían que cumplir para poder casarse con su hija. Así que el rey les explicó: tendrán 6 meses para cultivar esa semilla que yo les he dado. Aquellos que traigan la flor más hermosa después de estos 6 meses, aquel que consiga cultivar la flor más grande y hermosa, podrá casarse con mi hija. Así que todos los hombres se regresaron a sus hogares, a sus lugares de origen, para empezar a cultivar aquella semilla que habían recibido de parte del rey. Una vez que tuvieron esa semilla en sus manos, empezaron a cultivarla. Unos las pusieron en sus macetas, otros las pusieron en sus jardines, otros las pusieron en sus lugares donde tenían sus hortalizas. Algunos habían abonado sus tierras, algunos habían regado sus tierras, algunos habían echado vitaminas para que aquella semilla creciera lo más fuerte y grande y hermoso posible. Nuestro personaje de esta historia no fue la excepción. Él se dedicó a cuidar aquella semilla como si fuera su pertenencia más valiosa que tuviera.
le dedicó tiempo, todos los días la abonaba, todos los días la regaba, todos los días le daba sumo cuidado de tal manera que aquella semilla pudiera convertirse en esa flor que pudiera darle el triunfo y finalmente casarse con la hija del rey. Pero pasaron los primeros 7 días, la primera semana, y en su maceta no se miraba ningún movimiento. Este hombre empezó a preocuparse un poco. Así que empezó a buscar consejos de diferentes lugares, jardineros, sembradores, todos aquellos que se dedicaban a la cosecha. Él fue a preguntarles qué es lo que podía hacer para cultivar de la mejor manera aquella semilla. Así que una vez que obtuvo mucha información, regresó y nuevamente empezó a darle mucho cuidado. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas, pasó el primer mes. Y no miraba que en su semilla, en su maceta, sucediera algo. Algo estoy haciendo mal, pensaba él para sí mismo. De repente, por su nerviosismo y por su impaciencia, empezó a asomarse en las casas de los vecinos para ver cómo iban aquellos que también estaban participando. De repente miró que por ahí, alguno de allá, ya se asomaba por ahí el tallo de una planta. Otro por allá ya tenía por ahí una flor pequeña, pero ya estaba una flor ahí asomándose. Él creía que estaba haciendo algo mal. Así que nuevamente se dio la tarea de investigar y por ahí se enteró de que quizá cantándole a la planta pudiera crecer más rápido. Así que este hombre empezó ahora todos los días, no solamente a abonarla, no solamente a ponerla en el sol, no solamente a echarle agua, sino que ahora también le empezó a cantar, empezó a platicar con la semilla. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para poder casarse con la hija del rey. Pasaron otro mes, 2 meses, 3 meses. Su planta no tenía ningún resultado. Seguía igual. Ni siquiera una ramita, ni siquiera el tallito de una planta se asomaba en su maceta. Aquel hombre empezaba a entristecerse. Pensaba que ya iba a perder la mano de la hija del rey. 5 meses, 6 meses, y tristemente, la planta nunca consiguió crecer. Se habían cumplido ya los 6 meses que el rey había dicho que tendrían para cultivar aquella semilla. Así que todos los hombres que participaron fueron citados nuevamente al palacio del rey. Todos estaban formados uno al lado del otro y cada uno de ellos llevaba una flor que habían cultivado con aquella semilla. Por ahí se podía observar un girasol enorme, un hermoso girasol de uno de los participantes. Por ahí otro traía un tulipán, otros por ahí un hermoso clavel, y uno tras otro llevaba sobre su maceta una planta, una más hermosa que la otra. Y por allá al final de la fila se encontraba nuestro personaje de esta historia. Él venía caminando lentamente, cabizbajo, triste. Y en su maceta únicamente se miraba la tierra removida y remojada. Él no traía ni una planta. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en Malaquías capítulo 2, Malaquías capítulo 2, verso 15. Dice así: ¿No hizo él un solo ser, en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu
y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios, así que los voy a invitar para que ahí en sus lugares puedan cerrar sus ojos, puedan inclinar sus rostros para orar con nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta tarde queremos darte infinitas gracias porque sin lugar a dudas tu compañía ha sido con nosotros hasta el día de hoy. Pedimos pues que en esta hora que vamos a abrir tu palabra, que vamos a escudriñar tus letras, seas tú quien dirija nuestra mente y nuestro corazón. Que las palabras que ha de hablar tu siervo, Señor, sean tus palabras y que puedan ser de bendición para cada uno de nosotros. Señor, seas tú el invitado de honor y quédate pues por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, los voy a invitar que a todos aquellos que tengan una Biblia en sus hogares la puedan tomar, la puedan abrir, porque vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que voy a invitarles para que nos ubiquemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. Y no nos movamos de ese capítulo. Ahí estará concentrado nuestro estudio de esta tarde. Como ustedes podrán ver, aquellas Biblias que tengan subtítulos, este capítulo habla acerca de dos personajes, de David y Abigail. Y debo mencionar que el tema que hemos escogido para compartir en esta ocasión tiene un tema principal para las parejas, así que voy a invitar que a todos aquellos que tengamos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros lados, los invitemos para que nos acompañen a escuchar este mensaje, porque este mensaje es para los matrimonios, así que queremos que todos aquellos que tengan a su pareja lo inviten por favor para que también escuchen este mensaje. Así que vamos a platicar un poquito acerca del trasfondo de esta historia entre David y Abigail. Resulta ser que en esta época de este capítulo, David se encontraba huyendo de Saúl. Iba de un lugar a otro tratando de escapar porque Saúl quería matar a David. Si tú y yo leemos el versículo 1 del capítulo 25, podemos darnos cuenta de que también otro suceso importante había ocurrido, y es que Samuel, el que había ungido a David, ya había fallecido. Así que en una de sus huidas de David, él terminó en un lugar donde se encontraba un hombre llamado Nabal. David llegó al desierto de Parán. Y ahí va a iniciar la historia para esta tarde. Vamos a comenzar a leer el versículo 3. Aquel hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Aquella mujer era de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era rudo y de mala conducta. Era del linaje de Caleb. Aquí vemos la introducción de estos dos personajes, este matrimonio. Y resulta ser que conocemos a Nabal y conocemos a Abigail. Es muy curioso ver cómo la Biblia describe al uno y describe a la otra. Por un lado vemos cómo la Biblia describe de una manera muy hermosa a la mujer, a Abigail. Y dice que Abigail era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero por el otro lado vemos cómo es que la Biblia introduce a Nabal. Y dice que Nabal era rudo y de mala conducta. Aquí encontramos nosotros el primer consejo para el día de hoy.
Este primer consejo es para aquellos que aún todavía no se casan, es para los que están en noviazgo. Y el primer consejo dice que debemos conocer a nuestra pareja. Tenemos que conocer muy bien a nuestra pareja y para ello es el noviazgo. El noviazgo es la antesala del matrimonio. Hoy en día ya se ha distorsionado mucho esto del noviazgo y vemos cómo los jóvenes desperdician el tiempo del noviazgo en otras cosas, en otros asuntos. Pero el noviazgo fue establecido para que los jóvenes pudieran conocer a quien iba a ser su futuro o futura esposa. En este caso de Abigail y Nabal, es muy probable que Abigail no haya escogido a su esposo. La Biblia es muy directa al decirnos que Nabal no era un buen prospecto ni para Abigail ni para ninguna otra mujer. Era un hombre rudo y de mala conducta, es decir, era terco, era necio. Era un hombre difícil de tratar. Así que es muy probable que Abigail fue dada en matrimonio a Nabal porque Nabal tenía buen sostenimiento económico. Eso fue lo que debió motivar a los padres de Abigail el entregarle a su hija a Nabal. Porque ellos miraban en Nabal un beneficio sumamente importante para ellos. Así que a Abigail no se le permitió escoger a su marido. Porque de haberle permitido a ella escoger a su esposo, otra hubiera sido la historia. Pero tú y yo hoy en la actualidad sí tenemos el privilegio, o al menos aquí en el norte de México, sí tenemos el privilegio de escoger a quien va a ser nuestra pareja. Así que te invito a ti, joven, que aún no has decidido quién va a ser tu esposa o tu esposo, que te pongas en las manos de Dios. Y que con la ayuda de Dios tú puedas tomar una buena elección de quién va a ser tu pareja. Continúa la historia. Y resulta ser que mientras David se encontraba allí en ese lugar donde vivía Nabal, David se quedó sin reservas. David se quedó sin suministros que le pudieran ayudar a él y a sus soldados subsistir mientras estuvieran allí escondidos en ese desierto de Parán. Así que a David, como en toda guerra, se le ocurrió mandar a 10 de sus soldados para que fueran a visitar a Nabal y que le pidieran una ayuda, que le pudieran reabastecer sus suministros para que ellos pudieran permanecer ahí. Es decir, comida, agua y todo lo que ellos necesitaban para subsistir. Pero cuando estos 10 hombres llegan con Nabal, se encuentran con algo muy curioso de parte de este caballero. Versículo 9. Los jóvenes enviados por David fueron y dijeron a Nabal todas estas cosas en nombre de David y callaron. Versículo 10. Pero Nabal respondió a los jóvenes enviados por David: ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Versículo 11. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son? Como vemos aquí en estos versículos, aquí se da el reflejo de que realmente cómo era el carácter de este hombre Nabal. Y aquí también aparece el segundo consejo para nosotros esta tarde. Y es que tú y yo debemos de aprender que con nuestra pareja, cuando tomemos decisiones, tenemos que tomarlas entre los dos. Es decir, en el matrimonio, ya hablando ahora sí, dentro del la
dentro de la puerta del hogar, toda decisión tiene que ser tomada en común acuerdo entre ambos esposos. El segundo consejo para nosotros es entonces, en un matrimonio tenemos que ser uno solo, uno solo. Como vemos aquí, Nabal nunca se tomó el tiempo de ir con su esposa Abigail y comentarle lo que estaba sucediendo. Él, como buen hombre machista, recio, decidió tomar su decisión por su propia cuenta y nunca tomó en consideración la opinión que pudiera presentarle su mujer Abigail. Este hombre Nabal se pudo haber ahorrado muchas tristezas, se pudo haber ahorrado muchas malas situaciones si tan solo se hubiera dado el tiempo de escuchar a su mujer Abigail. Y saben, hermanos, en el mundo en el que vivimos es muy común esto. Los matrimonios de hoy en día toman sus decisiones de manera arbitraria. Ni el hombre toma la opinión de la mujer, ni la mujer consulta la opinión de su marido. Ambos buscan su propio camino como si se trataran de personas ajenas. Mas sin embargo, el consejo bíblico es que cuando tú y yo formemos un matrimonio, podamos formar una sola carne, podamos formar un vínculo. Y para que esto se logre, tiene que existir algo muy especial en nuestro matrimonio. Esto se llama confianza. Es muy común ver hoy en día cómo en los matrimonios no existe confianza. El hombre, antes de decirle a su esposa cuánto es su ganancia económica al final de la quincena, prefiere decirle a la mujer: ¿sabes qué? Solamente gané 100 pesitos. Y los otros 900 mejor los escondo acá porque quién sabe qué va a hacer la mujer con ese dinero. O viceversa, la mujer, aquella mujer que trabaja, en vez de decirle a su esposo: ¿sabes qué? Tenemos tanto. La mujer prefiere primero pensar en ella sin decirle nada a su marido, porque su marido es el que tiene que traer el sustento a casa. Hoy en día el enemigo se ha dedicado a destruir los hogares. Y la manera en que puede lograr destruir los hogares es haciendo que los maridos se separen. Que un hombre vaya por allá y que la mujer vaya por allá. Algo muy parecido a lo que le sucedió a Adán y Eva. Cuando Eva se encontraba lejos de su esposo fue cuando llegó la tentación a su vida. Si tan solo Eva se hubiera mantenido del lado de su marido, no hubiera sucedido lo que conocemos. Este hombre Nabal nunca consultó a su esposa. Él tomó su decisión y él dijo: yo ni siquiera conozco a David. ¿Por qué he de darle mis cosas? Así que prefirió despedir a aquellos soldados sin darle absolutamente nada antes de dirigirle la palabra a su mujer. Así que el segundo consejo es: en el matrimonio, no seamos dos, seamos uno solo. La historia continúa y dice que los soldados regresaron con David a traerle las malas noticias. Y llegaron con David y le explicaron: Nabal no nos quiso dar absolutamente nada. ¿Y saben qué? Nabal tenía mucho, era rico, tenía mucho ganado. No se iba a quedar pobre si él tan solo le diera un poco de lo mucho que tenía a David. Y David, por su parte, se acababa de enterar de la muerte de su amigo Samuel. Él en su corazón estaba acongojado, estaba triste. Y cuando él recibe esta noticia de parte de sus 10 soldados de que Nabal no tenía pensado ayudarles, dice la palabra de Dios que la ira de David se encendió contra él. Así que David ahora
venía hacia Nabal. No con la intención de volverle a preguntar lo mismo, no con la intención de volverle a hacer la misma súplica. David ya venía con la intención de acabar con la vida de aquel hombre. Versículo 17. Ahora pues, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque ya está decidida la ruina de nuestro amo y de toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. En este verso 17 se encontraba hablando el criado. Y saben ustedes, el criado, él sí tomó la decisión de ir a consultar a Abigail, algo que tenía que haber hecho el marido. Lo terminó haciendo el criado y le fue y le comentó a Abigail, le explicó lo que había sucedido. Y el criado le estaba diciendo a Abigail, ¿sabes qué, Abigail? Prepárate, porque David viene con la intención de acabar con esta casa. Y miren lo que hizo Abigail. Tomó Abigail a toda prisa 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo sobre sus asnos. Versículo 19. Luego dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Pero nada declaró a su marido Nabal. Y aquí aparece el tercer consejo para ti y para mí esta tarde. El tercer consejo dice: siempre vale luchar por lo que más quieres. Saben, hermanos, muchos piensan, cuando leen la historia de David y Abigail, muchos piensan que Abigail no amaba a Nabal. Y saben que esta historia, en este pedazo que estamos leyendo, nos demuestra que Abigail sí amaba a Nabal. Porque esto que Abigail estaba haciendo era preocuparse por su marido. Lo más fácil para Abigail era haber esperado que llegara David, que acabara con la vida de su esposo Nabal, y ella pedir perdón, y no pasaba nada. Pero ella sabía que no era lo correcto. Y ella sabía que tenía que luchar por su matrimonio. Así que lo que hizo ella fue no decirle nada a su esposo, y fue juntar suministros, alimentos, y llevárselos a David. Siempre vale la pena luchar por lo que más quieres. Nunca escatimes nada cuando se trate de tu matrimonio. Saben, hoy en día es muy fácil tirar la toalla. Hoy en día es muy fácil decir, mejor nos divorciamos. Hoy, en la actualidad en la que vivimos, las personas se casan y se divorcian, se casan y se divorcian, como si se tratara de un juego. No nos olvidemos que el matrimonio es una institución creada por Dios. Debiéramos de darle la seriedad, la responsabilidad que se merece. Pero repito, hoy en día el enemigo se ha gastado a más no poder para que los matrimonios desaparezcan. El tercer consejo de esta tarde te dice a ti y a mí que no hay que darnos por vencidos tan fácilmente. Que siempre hay que hacer hasta lo imposible por mantener nuestro matrimonio. David ya venía a matar a Nabal. Abigail ya había hecho preparativos para encontrarse con David en el camino antes de que él llegara con Nabal. Y miren lo que sucede. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David,
se bajó enseguida del asno. Inclinándose ante David, se postró en tierra, y echándose en sus pies le dijo, Abigail dijo esto, verso 24, que caiga sobre mí el pecado, Señor mío, pero te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuchas las palabras de esta tu sierva. ¿Quién había decidido no ayudar a David? ¿Qué acaso no fue Nabal? ¿Y se dan cuenta aquí lo que acaba de hacer esta valiente mujer? Echó sobre de sí la culpa y le dijo a David, traiga Dios sobre los enemigos de David el peor de los castigos, que caiga sobre mí el pecado, dijo Abigail. ¿Y saben qué? Muchas veces cuando el matrimonio se encuentra en una situación desfavorable, cuando entre el hombre y la mujer hay discusiones, hay pleitos, hay contiendas, ¿saben qué? A veces es mejor desistir. Para que exista un pleito, para que exista una discusión, tiene que haber dos. Pero si uno de los dos cede y permite que sea la conciencia, y permite que sea la sinceridad, y permite que sea la conciencia la que hable a través del matrimonio, es entonces cuando ese pleito, esa discusión se termina. Mientras ambos estén dispuestos a luchar por sus propios fines, a luchar por sus propias fuerzas, uno contra el otro como si fueran enemigos, el matrimonio no va a funcionar. Pero cuando permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones, es entonces cuando nuestros matrimonios fructifican y son bendecidos. Abigail le había pedido a David que la escuchara. Si tú y yo leemos los versos del 28 al 32, allí encontramos todas las palabras que Abigail habla a David. Y yo encuentro que por lo menos hay 5 menciones de la palabra Jehová en esos textos. Por lo menos hay 5, quizá haya más. Date la tarea de tú ahí en tu hogar buscar, leer estos textos del 28 al 32. Para que te des cuenta cuántas veces Abigail menciona a Jehová en las palabras que les dice a David. Y aquí encontramos el cuarto consejo para el día de hoy. Permite que sea Dios quien trabaje en tu matrimonio. Cuando tú y yo permitimos que Dios sea la columna y el baluarte de nuestro hogar, es entonces cuando nuestro hogar es un hogar feliz. Es entonces cuando nuestro matrimonio es un matrimonio lleno de bendiciones. Pero es únicamente cuando tú y yo permitimos que sea Dios quien dirija nuestra vida y nuestro corazón. Cuando Abigail habló al corazón de David para explicarle lo que había sucedido, cuando Abigail se tomó el tiempo de explicarle a David lo que había hecho su esposo, ella siempre puso primero a Dios. Y aquello trajo buenos dividendos para su matrimonio. A tal grado de que David le dice a Abigail, versículo 32, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Versículo 33, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has impedido que hoy derrame sangre y vengarme por mi propia mano. Saben, amigos, cuando tú y yo permitimos que sea Dios quien trabaje en favor nuestro, la victoria está asegurada.
no hay nada que perder. Dios está dispuesto a luchar nuestras batallas si tan solo tú y yo se lo permitimos. Por eso el cuarto consejo es: permite que Dios dirija tu matrimonio. La historia pareciera que iba a terminar en buen sentido, pero resulta ser que después de que David perdona a Abigail y por consiguiente perdona a Nabal, él se retira con sus tropas y se lleva lo que aquella mujer había tan amablemente dado a David para que se lo llevara. Pero el día siguiente, cuando Abigail le platica lo que había sucedido a Nabal, y en el verso 37 dice: pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le contó a su mujer estas cosas. Entonces se le apretó el corazón del pecho y se quedó como una piedra. Ahora entienden por qué Nabal había tomado aquella decisión. Ahora entienden por qué Abigail tuvo que intervenir, porque su esposo no se encontraba en buen estado de salud. Se encontraba ebrio, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo permitimos que el enemigo entre en nuestro matrimonio. Cuando tú y yo permitimos que el enemigo entre en nuestro matrimonio, ya no somos tú, ni somos yo el que está hablando. Ahora es el enemigo el que está utilizándonos. Y a través de nosotros podemos llevar a mal término nuestro matrimonio. En ti y en mí se encuentra la decisión de permitir que Dios haga un cambio y transforme nuestro hogar. En ti y en mí se encuentra el permitir que sea Dios quien libre nuestras batallas. Por eso el quinto y último consejo es: Dios siempre bendice los matrimonios donde Él se encuentra. Y resulta ser que 10 días después de que esto sucede, Nabal fallece. Y todos pudiéramos pensar: ¿y esto qué tiene de bendición? La bendición fue para Abigail, aquella mujer que nunca permitió que el enemigo la venciera, aquella mujer que nunca permitió que su matrimonio se cayera. Ella siempre luchó, a pesar de que su marido no lo hizo, ella sí lo hizo. Ella luchó a cada hora, a cada lugar, en cada instante luchó por mantener su matrimonio. Y si el matrimonio falló, no fue por culpa de ella, fue por culpa de él, porque él nunca permitió que Dios hiciera un cambio en su vida. Finalmente, Nabal fallece a causa de sus malas decisiones, a causa de sus malos comportamientos, a causa de sus malos tratos hacia su mujer. Pero dice la historia al final: los siervos de David, verso 40, se presentaron ante Abigail en Carmel y le hablaron diciendo: David nos envía para tomarte por mujer. Verso 41. Ella se levantó, se postró en tierra y dijo: aquí tienes a tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail se convertiría en la segunda esposa de David. Y esto fue la bendición para ella. 5 consejos que hoy me gustaría dejar a cada uno de ustedes. En primer lugar, conocer y escoger bien a nuestra pareja. Segundo lugar, que nuestro matrimonio no sea de 2 por separado, sino que sea uno solo. Tercer lugar, siempre vale la pena luchar por lo que más queremos.
Siempre va a valer la pena luchar por nuestro matrimonio. Siempre va a valer la pena luchar por nuestra pareja. Cuarto, permitamos que Dios sea quien dirija nuestro hogar, sea quien dirija nuestro matrimonio y que nos permita, en quinto lugar, tener un matrimonio bendecido. ¿Se acuerdan de nuestro personaje de al principio? Él estaba formado en aquella fila, donde todo mundo traía sus mejores flores. Flores hermosas, unas más grandes que otras. Pero él, con el valor que le caracterizaba, se mantuvo con su pie firme. Ahí no se movió, a pesar de que iba a sufrir burlas, vergüenzas. Todo mundo se reía de él porque su maceta estaba vacía. Entonces el rey se levanta de su trono y él dice: por fin tengo la sentencia sobre este reto. Así que voy a mencionar quién es el ganador y por consiguiente quién va a ser el esposo de mi hija. Así que el rey con su dedo empieza a señalar de a uno por uno, buscando al ganador de aquel que había traído la flor más hermosa del reino. Y entonces, cuando su dedo se detiene, señala: ¿a quién creen? A nuestro personaje, aquel hombre que había llegado con la macetera vacía. Murmullos empezaron a sonar por todo el reino, por todo el palacio. Y unos se preguntaban por qué. ¿Cómo es posible que aquel hombre que en su maceta no traía ni un solo tallito fuera el ganador de la hija? Así que el rey les contestó: él es el ganador porque él me ha demostrado una lealtad suprema. Él es el ganador porque me ha demostrado honestidad. Y es que las semillas que yo he puesto en sus manos, ninguna jamás iba a producir flor alguna. Estas semillas que yo les di eran placebos, eran imitaciones, no servían. Todos aquellos que traen flores es porque las compraron, es porque hicieron trampa. Y yo no quiero un marido así para mi hija. Aquel hombre se sintió el hombre más feliz y orgulloso sobre esa tierra. Y saben, hermanos, saben, amigos, saben, parejas que estén escuchando este mensaje, eso es lo que debe existir en nuestro matrimonio: una lealtad suprema. No solo entre tú y tu pareja, no solo entre tu mujer y tú, no solo entre tu esposo y tú. Esa lealtad suprema debe existir en tu matrimonio, pero también en tu relación con Dios. Lo que Dios quiere en cada relación, en cada matrimonio, es que exista honestidad, es que exista confianza, es que exista ese deseo de formar un solo ser. Quizá este día estoy hablando de un matrimonio que está pasando por dificultades. Quizá esta hora estoy hablando para un matrimonio que está quizá al borde del divorcio. No sé cuál es tu situación. Desconozco cuáles son tus motivaciones. Pero lo que sí sé es que tú y yo podemos confiar en un Dios vivo y en un Dios poderoso. Y en esta tarde no quisiera irme, no quisiera despedirme sin antes hacer una oración por ti. Hacer una oración por tu pareja, hacer una oración por tu matrimonio. Que el Señor permita que cada uno de nuestros hogares pueda ser un pedazo de cielo aquí en la tierra. Así que, ahí en tu lugar, abre tu corazón. Permite que Dios escuche tus plegarias. Dirige tu mente y tu vida a Dios en esta hora.
y que sea Él el que transforme un milagro en tu matrimonio. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, sin lugar a dudas, no somos perfectos. Sin lugar a dudas, tenemos matrimonios que constantemente están luchando por permanecer. Están luchando por subsistir. Así que en esta hora, en este día, te hacemos una invitación para que tú seas esa columna, ese baluarte que soporte nuestro hogar y nuestro matrimonio. Señor, que seas tú quien dirija nuestra vida, que seas tú quien dirija nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, que dirija nuestro matrimonio y nuestro hogar. Y si hay algún joven, alguna señorita que en este momento está decidiéndose por quién va a estar consigo el resto de sus días, Señor, dale inteligencia, dale sabiduría para que pueda elegir al mejor o a la mejor para que lo acompañe en el matrimonio. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Somos indignos de pedirte cualquier cosa, pero todo esto te lo pedimos en la preciosa sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, es mi deseo y mi oración en esta tarde que este mensaje pueda llegar hasta tu hogar y que pueda ser una bendición para tu vida. Nos vemos en un siguiente video. No se te olvide dejar tus comentarios, darle like y compartir el video para que muchas personas reciban este mensaje de bendición. Que el Señor les bendiga grandemente.